Hola familia, buenos días. Bienvenidos a este día número 21 de nuestro reto ya, de este reto más fuerte que Sansón. La idea es acompañarlos en medio de su caminar cristiano, en esta caminata en medio de esta tierra. La Biblia dice que nosotros somos peregrinos. Un peregrino es una persona que está pasando por un país, no establece su vivienda, su vida ahí, sino que sabe que va de paso. Y la Biblia nos describe a nosotros como peregrinos, personas que van desde esta tierra al cielo, a la nueva Jerusalén. Y por eso necesitamos una comunidad, por eso necesitamos hermanos que nos alienten, que nos animen en este caminar de la vida cristiana, en el camino, como dice Pablo allí en Hechos. El día de hoy seguimos con esta meditación, en este reto sobre los nombres y atributos de Dios. Uno de los atributos, cuando uno le pregunta a la gente cuál es el atributo de Dios, la característica de la personalidad de Dios que más te impacta, que más te gusta. Claro, uno pues podría nombrar su misericordia, su amor, pero uno que se repite constantemente es la fidelidad de Dios. Que Dios permanece siendo fiel a su palabra a pesar de nosotros. La Biblia dice que el siervo del Señor no debería defraudar, dice no defraudando a nadie, sino mostrándose fiel en todo. Pero para que eso sea real, para que yo me pueda mostrar fiel en todo, primero tengo que disfrutar también de la fidelidad de Dios, haber descubierto y experimentado esa misma fidelidad. Dios, en su misericordia y en su plan para con la humanidad, ha decidido realizar diferentes pactos. Realmente la fe es una manera de ver el mundo, es poner la confianza en eso que Dios ha dicho que va a suceder. Y por eso Dios ha querido desarrollar en nosotros esa confianza y esa fe mediante su palabra. En una sesión anterior yo le decía, la fe no es como el positivismo de creer que todo va a estar mejor mañana, sino la fe bíblica, la fe que está en este libro, tiene que ver con oír la palabra de Dios. Es decir, yo escucho a Dios, lo que estamos haciendo en este reto de pasar 15 o 20 minutos al día. Yo leo su palabra, yo medito en su palabra y pongo mi confianza en lo que Dios ha dicho. No solo es un ejercicio de lectura, como si necesitáramos aprender a leer, sino es un ejercicio de caminar con el Señor, caminar con Dios. Entonces, Dios ha querido que la base de esta relación sea la confianza que yo pongo, mi fe en lo que Él ha dicho. En el Antiguo Testamento había un pacto. El pacto tenía que ver con los sacrificios en el templo. La manera en la que Dios permitía que la gente se acercara era por un pacto de sangre. Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Pero ya en el Nuevo Testamento hay un nuevo pacto. Es el cumplimiento de ese antiguo pacto, pero confirmado en Cristo, el cumplimiento de la promesa. Dice Jeremías 31, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Lo que significa es que el Nuevo Testamento es el cumplimiento, es la ejecución de ese nuevo pacto. Lucas 22 dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Qué significa eso? Que Dios da sus promesas, da un nuevo pacto para que usted pueda poner su confianza en Él y pueda experimentar su fidelidad, el cumplimiento de su palabra. Esta es una época maravillosa en la que vivimos, es una época privilegiada al saber que hemos visto cómo los profetas del Antiguo Testamento predicaron sobre el cumplimiento del Mesías. Y nosotros, una vez que hemos visto el Mesías, podemos mirar hacia atrás y ver la promesa, ver la profecía, ver el cumplimiento de la profecía y descansar en la fidelidad de Dios. Ser cristiano, tener una cosmovisión cristiana, eso significa entender mi origen en Dios, entender mi propósito en Dios, decidir la manera en la que debo vivir conforme a lo que Dios ha dicho y entender mi futuro en esas 4 áreas, significa mucho más que no hacer cosas malas, significa mucho más que dejar de pecar. En serio, si usted creyó que caminar con Cristo, tener una cosmovisión cristiana, significaba dejar de pecar, se está perdiendo de lo más importante, de experimentar la relación. Yo lo he resumido de esta manera.
Y es una frase que ha determinado la manera en la que yo quiero vivir. La vida o el caminar con Cristo no tiene sentido en el hacer. La vida cristiana no significa hacer. En la intimidad está el placer, en la intimidad con Dios. Y la intimidad tiene que ver en eso, en la confianza, porque la base de las relaciones son la confianza en la fidelidad de Dios. Dice la palabra del Señor que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y por lo tanto usted puede estar confiado en que hoy Dios no amaneció de mal genio, que no cambió su emoción por una sencilla razón. El amor es una determinación y Él ha determinado amarnos. Dice la Biblia en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con Franklin, para con Diana, para con Juan, para con Alan, ponga ahí su nombre. Mas Dios muestra su amor para con usted en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Y Cristo murió para dar cumplimiento a ese nuevo pacto. Y usted pueda poner su confianza no en las circunstancias, no en su situación económica, no en sus capacidades mentales, en sus talentos, sino en lo que Dios ha dicho, en el cumplimiento de esa promesa de Jeremías. Pondré mi ley en su mente y en su corazón. También entendemos que ese caminar con Cristo ahora produce en nosotros nuevas inclinaciones, nuevas intenciones. No es hacerle fuerza como metido en una religión y cumplir el rito para alcanzar a mi Dios. No se trata de eso. Se trata de confiar en lo que Dios ha dicho y confiar en su palabra. Hebreos 7:22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Mejor que el pacto del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el pacto anterior no podía perdonar los pecados. Únicamente era la remisión, era el pago de esos pecados. Pero una vez Cristo habiendo venido, dice Hebreos 9:14-15, la sangre de Él, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia. ¿Recuerda sesiones pasadas que hablábamos de la conciencia? Es el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Pues Cristo, en su fidelidad, en el cumplimiento de este nuevo pacto, por su sangre puede limpiar nuestra conciencia, dice Hebreos 9, de obras muertas, para que sirvamos ahora al Dios vivo. Es decir, no hago obras para agradar a Dios, no hago obras para salvarme. Cristo ya me salvó. Yo pongo mi confianza en su promesa y ahora con una conciencia tranquila puedo servir a Dios. No para que Dios me salve, como resultado de un nuevo corazón, de una nueva inclinación. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, dice la Biblia, para que interviniendo muerte por la remisión, o sea, el pago de la transgresión de que había bajo el primer pacto, los llamados, los que conocen ahora a Cristo, reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, la obra de Cristo tiene que ver con su pasado, porque Cristo perdona los errores del pasado. Tiene que ver con el presente, porque le da la capacidad en el Espíritu de Dios para vivir a un nivel diferente. Pero tiene que ver con el futuro, en una herencia que usted va a recibir. Por eso Corintios 15 dice: si esperamos en Cristo solo para esta vida, somos los más dignos de lástima. Y solo por eso, como dice Romanos 8, ya valdría la pena creer y confiar en Cristo. No hay ninguna condenación para los que esperan en Él. No hay ninguna condenación para los que confían en Él. Es un tema de confianza, y al meditar en la fidelidad de Dios, usted puede confiar en que Él cumplirá sus promesas. El pasaje central del día de hoy está en el Salmo 89 y dice el verso 1: las misericordias de Jehová, recuerde, ese amor fiel y constante, porque Dios es un Dios misericordioso, que no ve al dolor de la persona y sigue de largo, sino que se toma el tiempo. Dice: cantaré perpetuamente, de generación en generación. Con mis hijos, con los hijos de mis hijos, haremos notoria que la fidelidad con mi boca. Eso es lo que estoy yo también haciendo esta mañana. Esto es lo que mis hijos van a escuchar, y es mi oración que los hijos de mis hijos, si el Señor les permite, también escuchen de esa fidelidad. La fidelidad de un Dios que hace más de 21 años, cuando yo estaba allí en un templo, llorando sin propósito, vacío en mi corazón, con una tendencia incluso suicida, respondió a mi necesidad.
Clama a mí en el día de angustia, yo te libraré y tú me honrarás. ¿Cuál es su angustia? Ponga su confianza en la fidelidad de Dios. Porque dije, verso 2 del Salmo 89, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Y verso 5 de ese mismo Salmo 89, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos se igualará a Dios? ¿Quién es semejante a Dios entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. La fidelidad de Dios le rodea. ¿No le parece impresionante? Dice segunda de Timoteo, verso 13 del capítulo 2. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sabe? Porque la fidelidad tiene que ver con su palabra. El Salmo 89 dice que Dios elevó su nombre y su palabra al nivel de su gloria. Dios se toma muy en serio su palabra. Dios le da mucha importancia a lo que Él ha prometido. ¿Y sabe por qué? Porque quiere que usted ponga su confianza en su palabra. Es curioso, y lo he dicho en otras sesiones, Dios tiene un humor negro. Y aquí estoy yo, hablando de la fidelidad de Dios, de su palabra, cuando muchos años en mi adolescencia hablé mal de este libro, hablaba en contra de ese grupo de personas que yo miraba como religiosas, como hermanos Saulos, como lameladrillos, perdón la expresión, metidos en un lugar para llevarle la plata al pastor. Pero cuando uno descubre que tiene conceptos preconcebidos, tiene un sesgo mental que viene como resultado de la ignorancia o de personas que hablan mal y uno simplemente repite. Pero cuando uno se sumerge, hace una inmersión en la palabra de Dios, se da cuenta de hechos, de arqueología, de promesas y, como vimos hoy, de profecía cumplida que nos lleva a decir: Dios es fiel, Dios ha querido que pongamos nuestra confianza no como un salto en el vacío y hagamos suicidio de nuestra razón, sino ha querido que usted ponga su confianza en hechos históricos, en profecías cumplidas y sobre todo en su palabra que tiene cumplimiento. Cristo nos mostró el camino de la fidelidad. Él fue fiel al propósito del Padre. Incluso antes de su muerte oró diciendo: Señor, si es posible, pase esta copa amarga, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque quiso darnos ejemplo a nosotros de la manera en la que debemos andar. El siervo del Señor no debe defraudar, es decir, no debe dar su palabra y después quedar mal, sino debe mostrarse fiel en todo. ¿Por qué? Porque su Padre le ha dado ejemplo. Hermanos, ya para terminar, esta es la lectura que vamos a tener ahí en Génesis 41. Vamos a estar estudiando sobre José y cómo la fidelidad de Dios con la visión de reino que le había dado a José se cumplió. A pesar de las circunstancias, a pesar de estar en la cárcel, a pesar de que parecía que ya todo iba a quedar en el olvido para José, a pesar de que burla tras burla le seguía hundiendo, Dios, que es fiel en cumplir su palabra, hace que el faraón tenga un sueño y pone a José en el momento oportuno, en el lugar correcto para glorificar su nombre. Y José pues muestra que había sido preparado, que había sido triturado en medio de esa aflicción para poder dar fruto. ¿Qué tal si en medio del dolor que usted está pasando hoy piensa en las promesas de Dios y al leer este capítulo de Génesis 41 medita en cómo Dios en algún momento va a cumplir las promesas que ha dado a su vida, sobre todo de que usted no estaría solo, que ahora tiene el Espíritu Santo? Y al ver eso, vemos cómo Dios también cambia las circunstancias y hace que ahora José esté delante de sus hermanos, ya no como un pequeño, sino ahora como un administrador del lugar que está trayendo bendición a las naciones en ese momento. Cuando lea el Salmo 10 que va a tener hoy, ¿qué tal si medita en esa misma oración? Señor, no te olvides de los indefensos. Y si usted está indefenso, ponga su esperanza en la fidelidad de Dios. Cuando meditemos en Proverbios 4, del verso 7 al verso 9, recordemos lo que veíamos ayer.
Lo más importante que debes hacer es adquirir sabiduría, y la sabiduría es el temor a Dios, es el respeto a Dios, y usted le respeta cuando usted confía en su palabra, cuando le escucha atentamente y descansa en que Él cumplirá esa palabra. Eso es una manera de honrar. Y cuando lea Mateo, ¿qué tal si ve la alimentación de los 5,000 como el cumplimiento de la fidelidad de Dios? Cuando Dios estuvo con las personas, suplió sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. ¿Sabe? Lo que Dios dice en su palabra que hizo por otros, también lo puede hacer por usted. Padre, yo te doy gracias por este reto. Danos la gracia y la fuerza para continuar. Ayúdanos a descansar y con ese nuevo corazón que nos has dado en el nuevo nacimiento en Cristo nos podamos esforzar. Bendice a tu iglesia local, a tu iglesia extendida, a los hermanos de Aposento Alto, Señor, y también a los hermanos de otras iglesias. Danos el ánimo, danos la gracia para continuar. Gracias, Señor, que en ti podemos tener esperanza, esa ancla de nuestra alma, y de saber que nuestro futuro está cierto en ti, y que a pesar hoy de las circunstancias nosotros hemos puesto nuestra confianza en alguien mayor que nosotros, y que cuando vengan las tormentas podemos estar firmes porque tú eres roca firme, estable para quienes ponen su esperanza en ti. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, no hay mejor ejercicio para esta vida y para la próxima que ejercitarse para la piedad, que crecer en el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y poner nuestra confianza absoluta en lo que Él ha dicho se cumplirá. Un abrazo, les amo en el amor del Señor y seguimos en contacto.